Mis estimados amigos, qué gusto poder volver a saludarles en Perfiles. Esta reunión de amigos que siempre hacemos todos los lunes para conocer temas muy importantes que atañen a nuestro cantón. Y ahora vamos a hablar de Machachi, vamos a hablar de la historia de independencia que se habla que es un 11 de noviembre de 1820. Para eso voy a dar la bienvenida a Antonio Morales, quien es conocido porque domina el tema, lee mucho, ha investigado muchísimo durante estos años para poder tener una información acercada a la realidad. Antoñito, un gusto saludarle, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto también poder estar aquí en el set de su canal. Muchísimas gracias a usted. A ver, hagamos en primer lugar un recordatorio y al mismo tiempo una información y un análisis de cómo empezaron las revueltas a nivel nacional, a modo de antecedente, para llegar acá a nuestro territorio, la gente que estaba naturalmente inconforme con el yugo español, podríamos decir de esa manera, o también del rey. Bueno, por lo menos 2 décadas antes de 1820 ya los Andes del Norte experimentan estos malestares y se da con las ideas estas de los derechos humanos, lo que de la Revolución Francesa. Todo eso es asimilado por los intelectuales quiteños, y ahí está Espejo, los Montúfar. En la escuela jesuítica también se asimilan estas ideas, y esto va generando esta simpatía hacia la libertad. Y ahí viene el 10 de agosto de 1809, que sería la primera antorcha del grito de la independencia. Pero todo esto es reprimido, todo esto es sofocado, y más bien hay una consolidación del régimen colonial, a pesar de haber estado invadida por Francia. España pues dedica grandes caudales y grandes políticas coloniales para poder sostener a todo lo que eran estas colonias en América. O sea, podemos decir que duró casi 20 años aproximadamente. Sí, la tensión sobre la independencia podemos decir que fueron 2 décadas. Y en la mitad de estas dos etapas tenemos la presencia de este cura interesante que es Tadeo Romo. Tadeo Romo es un cura de la parroquia de San Sebastián en Quito, pero también de acá de Machachi. Y es él quien toma a pecho estas ideas del 10 de agosto y pues forma bandas de campesinos, bandas de paisanos para rechazar las tropas que venían desde Lima a sofocar lo que quedaba del 10 de agosto. Y entonces, con audacia, ¿no?, y con mucha temeridad, este cura párroco de Machachi organiza estas fuerzas armadas de una manera un poco simplona o superficial, y en Mocha se desarrolla una primera, llamémosle una guerrilla, en la que es desbaratado. Oiga, pero Tadeo Romo, ¿podemos nosotros más o menos decir fecha? ¿Quizá 1809? En 1809 posiblemente él estuvo pasivamente actuando en el levantamiento de Quito, porque tomemos en cuenta que también don José Valencia Yante, el arrendador de Ayaurco y Gualilagua, lleva gente de esta hacienda al levantamiento. Entonces no era una cuestión así un poco solo de Quito, más bien tenía o ya dejaba ver las conexiones, las articulaciones que tenían con diversas localidades. Entonces aquí parece que maduró la idea de Tadeo Romo y lo tomó a pecho. Ahora, por ejemplo, en 1814 me parece que hay una lucha también fuerte, ¿no? En 1814, bueno, no tengo en evidencia que haya, pero sí en 1814 hay un pronunciamiento de Melchor de Aymerich, que era el teniente general, o sea, la máxima autoridad de las fuerzas hispánicas, en la que decía: se da una recompensa muy alta por traer vivo o muerto a este indio o mestizo Capa Redonda. ¿Hasta qué año actuó, por ejemplo, Tadeo Romo?
Entonces se conoce más o menos. Tadeo Romo en 1812 es donde más causa furor, donde más causa malestar a los militares hispánicos, y es aquí cuando se pide, pide el Tiberio Montes, ¿no? Tiberio Montes pide la pena máxima, expulsión, el destierro a Manila al cura Tadeo Romo, pero la autoridad suprema, Murgeón, el nuevo presidente de la Real Audiencia, le cambia la pena y le destierran a Paita, donde se le remite solo a pan y agua. ¿Y él se fue allá? Y él se fue allá, sí. Ahí el año pasado estuve tratando de recuperar información que me parece que sí la hay, pero todos los archivos del convento de Piura han sido trasladados a Lima, y en Lima posiblemente hay documentos en los que se sepa algo más del cura Tadeo Romo y su actividad en estos procesos previos al 11 de noviembre de 1820. Oiga, ¿y Tadeo Romo qué nacionalidad tenía? Era quiteño. Era quiteño y es llamémosle, de la camada de curas revolucionarios, porque hay curas revolucionarios como el cura de San Roque, el cura Proaño me parece que es de Pinta, otro de Salcedo. Y aquí hay una cuestión importante de que la historia no les visibiliza a la importancia y al discurso que lanzaron ellos, porque desde el púlpito prácticamente se consolidó el proceso de independencia. Y aquí en el Valle de Machachi hemos tenido, por ejemplo, a los dos curas Palacios, a Fray Antonio y a Fray Pablo Palacios, curas de Aloa, quienes también decididamente organizaron y levantaron a la población. Igual tenemos en Uyumbicho al padre Miguel Cruz, que también asustó a la población, generando malestar en la política hispánica. Es por eso que hábilmente les remiten a los conventos de Quito y decirles de manera como prisioneros, ¿no? Esto podemos explicar porque teníamos un obispo también de discurso de revolucionario, como es el obispo Cuero Caicedo. Él fue una persona muy inteligente, un cura cabal, y que entendió lo que sucedía en la época y se dirigió a la corona española con cierta tino, se puede decir, pero tenía el respaldo de la población. También él fue desterrado y aquí entonces, como le decía, ¿no?, parte de esas ideas asimilaron ciertos curas en las localidades. ¿Por qué tomo en cuenta bastante el nombre de Tadeo Romo? Porque se le usa bastante, se lo pronuncia muchísimo dentro de la historia de Machachi. ¿Qué fue de Tadeo Romo? O sea, estamos hasta Perú, ¿y de ahí se conoció algo de él? ¿Falleció ahí o volvió por acá? En 1803 él llegó a Piura y no se sabe más de él. Entonces aquí tenemos nosotros una primera error en nuestra historia. En muchas revistas, en muchas publicaciones he visto que Tadeo Romo estuvo el 11 de noviembre de 1820 en el levantamiento. No es cierto. Eso sí, no es cierto. No hay. ¿Qué le sustenta? No hay ningún documento y se pierden los datos en 1813 cuando le destierran a Piura. Entonces, en ese sentido, ¿a él le decían capa redonda aquí? No, a Tadeo Romo le decimos. Estamos hablando del padre Tadeo Romo. ¿Y quién era capa redonda? Capa redonda es otro, él es un indio levantisco. Ya, yo estaba por ahí confundido, ya. Entonces, hasta ahí Tadeo Romo. Entonces, ahora seguimos en el tiempo, seguimos avanzando. ¿Qué pasaba ya más o menos 1819, 1818? Debió también ya haber otros levantamientos. Estamos hablando de la Tacunga en el centro del país, lo que ahora ya es Riobamba. Ya, entonces empieza a haber una intermitencia de los levantamientos. Ahora, aquí yo pienso que había una red de espionaje muy articulada y bien configurada, capaz de que de manera espontánea se levanten justo un día, 11 de noviembre, Guaranda, Ambato, La Tacunga, Machachi, Pujilí. Entonces esto debió estar bien articulado y superar al espionaje hispánico que tenía en todas estas localidades. Ahí se puede ver la fuerza, la grandeza y la habilidad de la población.
Y aquí vaya lo importante, ¿no? De que este es un proceso que está manejando la población, no ciertas personas, ciertos héroes, sí, claro, por la coyuntura emergen, pero en sí la población sí conocía. Por eso podemos entender por qué hay un levantamiento tan preciso y espectacular el mismo día. Porque dése cuenta que las comunicaciones era difícil, Claro, solo a caballo o a pie, y con la serie de puestos de control que tenían los españoles. Porque los españoles aquí en la parte de estaban ubicados en Teopuyo, estaban ubicados en Jalupana, en Aloa, y aquí en Machachi, que tenía el cuartel real de los dragones. Ahora, para nosotros justificar un poco a nuestras nuevas generaciones, ¿cómo era el trato de los españoles? ¿Por qué la gente que era nativa de estas zonas andinas y en sí lo que ahora es el Ecuador, por qué poco a poco se fue cansando de la presencia de los españoles en nuestra tierra? Bueno, el proceso de coloniaje que dura casi 3 siglos es un proceso de extracción, de expoliación de la fuerza de trabajo de las personas. Si usted produce, un campesino, un indígena produce al día tanto y un porcentaje de eso es arrebatado, esas son condiciones de expoliación, y eso ya no se venía soportando. Entonces, con estas ideas de la igualdad de los derechos de los hombres, influye en el pensamiento de las personas aquí en América también, y se empieza a generar, ¿no? Se empieza a generar este deseo de emanciparse. Ahora, una hacienda, para ser un poco ilustrativos, era prácticamente un reducto en el que se extraía la riqueza en base al trabajo gratuito de las personas, casi gratuito de las personas. O sea, la mayoría de haciendas estaban en manos de los españoles. O ya de los descendientes de los españoles, o de curas que se habían enriquecido, y de los criollos, o de los... claro, los criollos que vendrían a ser los descendientes de los españoles. ¿La explotación laboral era tenaz? Sí, la explotación era tenaz porque las condiciones de trabajo eran exageradas, tanto en la agricultura como en los obrajes. Los obrajes son los sitios donde se realizaban los textiles, y esto era como una especie de fábrica, ¿no? En la que se trabajaba, como decía, de sol a sol y con una paga mínima. Por eso la forma de explotación tenía una estructura de la sociedad anterior de la Inca, como la mita. Sino que aquí, a diferencia de la mita de los incas, aquí la extracción era directamente el capital para enriquecer a una persona. Lo que en la época de los incas era para enriquecer al imperio, era un poco más redistributivo, pero aquí era para enriquecer a las personas. Entonces, los españoles, ¿cuál era su meta acá? En el poco tiempo, enriquecerse, tener un grado de nobleza y tener algún reconocimiento del rey o del presidente de la Real Audiencia. ¿Y cuál era este reconocimiento? Un título o una merced de tierras, o una estancia de tierras. Entonces, eso es lo que empobrecía a la población y explotaba el trabajo diario. Entonces, eso llevó a una saturación. Obviamente, las sociedades no pueden subsistir en esas condiciones del coloniaje. Ahora, en la última parte, ya desde lo que estamos hablando, las 2 últimas décadas, los españoles se dan cuenta que van perdiendo esta guerra, se puede decir, y ahí hay un poco de solivantamiento o una baja a la atención a la explotación y al trato a las personas. Vamos a irnos a un breve corte comercial, pero de vuelta vamos a hablar, por ejemplo, del cuartel general de Dragones. ¿Por qué se llamaba cuartel general de Dragones? Y acá en Machachi, ¿dónde estuvo ubicado? Porque hay una teoría que se dice en determinados documentos, en determinadas fotografías, y eso lo vamos a aclarar luego del corte comercial. Ya regresamos. Esto es una emisión especial que lo hacemos siempre por Machachi en Perfiles, con el gentil auspicio de CB Visión. Ya vengo.